tardes. Vamos a dar inicio al conversatorio. Buenas tardes con todos los presentes. La Asociación Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil les da la cordial bienvenida al conversatorio internacional Hablando con Carbonell, dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, el mismo que será dictado por el doctor Miguel Carbonell, jurista mexicano de gran renombre. A continuación, unas palabras por parte de la presidenta de la asociación, Ana Paula Sanz. Estimados maestros, compañeros y compañeras, invitados todos. Es un gusto compartir con ustedes de este conversatorio internacional Hablando con Carbonell, que imparte la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, universidad que ha cosechado profesionales de excelencia por más de 150 años. Mis primeras palabras son de agradecimiento por su disponibilidad para albergar este evento al doctor Miguel Carbonell, las facilidades de todo tipo para la organización y el alto grado de convicción y empeño para generar espacios propicios para la academia. Es un momento como el actual, en el que las incógnitas y graves preocupaciones que la crisis mundial ha sembrado en nuestro ánimo no se ha despegado todavía. Es cuando este tipo de actividades son más necesarias, ya que es generalmente reconocido que para salir de esta situación es preciso mejorar la calidad de los futuros profesionales. A la luz de los acelerados cambios que se han manifestado en la sociedad sobre el ecuatoriano en estos tiempos, es momento de sumar esfuerzos por reivindicar los derechos que tienen las personas y más aún cuando están siendo vulnerados en este país. Me llena de satisfacción ver cómo el esfuerzo de todos quienes a diario nos dedicamos a la academia, con liderazgo, con vocación, contribuyen al desarrollo de romper la brecha de desigualdades. El mundo afronta hoy la necesidad de cambiar su estilo de desarrollo. Y sin quitarles más tiempo, permítanme agradecerles una vez más que compartan sus opiniones con nosotros y expresar mi deseo de que este conversatorio sea un rotundo éxito. A continuación se explicará la modalidad del conversatorio. La exposición consistirá en 60 minutos de ponencia y 30 minutos para la ronda de preguntas a cargo de mi compañero Elías Rivadeneira. Durante el evento les pedimos que los micrófonos sean silenciados y pueden dejar sus cámaras encendidas. Previo a darle la palabra al doctor Miguel Carbonell, daré algo de su hoja de vida. Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. De igual manera, es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, una institución de vanguardia que se dedica a formar abogados de excelencia en México y en varias partes del extranjero. A través del despacho de abogados Carbonell Consultoría Constitucional, se ha dedicado a dar asesoría en asuntos de oralidad procesal y amparo. Desde enero de 2005, Carbonell se desempeña como investigador nacional nivel 3, máximo nivel, del Sistema Nacional de Investigadores, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Es un reconocido autor en temas de vanguardia y derecho. Ha escrito alrededor de 79 libros. De la misma forma, ha sido coordinador de otras 62 obras. Su libro, Cartas a un estudiante de Derecho, es una de las lecturas más recomendadas para estudiantes de Derecho. Una vez más, doctor, es un honor para nosotros tenerlo hoy aquí. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo desde México y en primer término, permítanme desear que la difícil situación por la que está pasando Ecuador, igual que otros países de nuestro hemisferio, pues sea en la medida de lo posible llevadera. Mis mejores deseos para ustedes, para el cuidado de su salud, para el cuidado de la salud de sus familias también. Y pues mucha fuerza y mucha paciencia para el pueblo hermano del Ecuador, donde tantos amigos tengo y con un desarrollo jurídico innovador siempre a partir de esa experiencia que es la Constitución ecuatoriana del 2008, en la cual pues hay diversos avances significativos para nuestra América Latina. He tenido oportunidad de visitarlos en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Ambato. He estado en varias ciudades y he podido ver la pujanza y el interés de la comunidad jurídica del Ecuador
en temas que nos interesan a todas y a todos. Así que, en primer lugar, quería expresar este saludo y este hermanamiento muy cordial para todas y todos ustedes. En segundo lugar, quiero también agradecer a la Universidad de Guayaquil, a su asociación de estudiantes, a todo el magnífico equipo que con gran profesionalismo y con gran seriedad organizó esta conversación, este encuentro. La verdad es que para mí es un verdadero privilegio. Y también destacar la elección del tema, que fue una propuesta de los propios jóvenes organizadores y que me llenó de satisfacción, porque es un tema que desde hace años me ha interesado, que es el garantismo en el contexto de la pandemia. Y quisiera empezar sin más demora la exposición, pues intentando contestar con ustedes de manera sencilla una pregunta. Esa pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de garantismo? Y yo creo que para contestar esta pregunta podemos indicar que el garantismo tiene tres distintos significados o tiene tres distintos niveles de análisis que son importantes en el contexto de la pandemia, creo yo. En primer lugar, el garantismo es una filosofía política o teoría de la justicia. Es algo parecido a lo que en otro campo del conocimiento es el liberalismo o el socialismo o el comunismo o cualquier otra ideología. En este sentido, creo que hay en este primer nivel hay dos postulados básicos del garantismo, que son, por un lado, la necesidad de justificación externa del derecho y del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la existencia del Estado no puede entenderse como algo natural, como algo que ya esté ahí. Es Thomas Hobbes quien en el Leviatán refería que el Estado es un artificio creado por la razón humana. Es algo artificial, no es algo natural. Algo natural es la lluvia, algo natural es el crecimiento de las flores, por ejemplo. Algo natural es el desarrollo de la vida, pero el Estado no es algo natural. Y entonces, a partir de esta idea, el Estado tiene que estar justificado, tiene que haber una razón que sustente la creación y el desarrollo del Estado, pero también una razón que sustente y justifique de manera externa la creación del derecho. ¿Por qué existen los ordenamientos jurídicos? ¿Por qué hay ciertas conductas que están reguladas y otras no? ¿Por qué hay ciertas conductas que tienen una connotación penal y otras dan lugar, en su caso, a responsabilidades civiles o administrativas o de otro tipo? La justificación, desde el punto de vista del garantismo, a diferencia de lo que estaría postulando alguna teoría como el positivismo de raigambre kelseniana, la justificación del derecho tiene que ser externa también. Tiene que estar sustentada en valores compartidos, valores como la paz, como la igualdad, como la libertad, etcétera, y no puede justificarse el derecho con base en una pura lógica autopoética. Estoy recuperando una expresión de este sociólogo alemán Niklas Luhmann, sino que tiene que generarse un razonamiento de tipo heteropoético, es decir, tenemos que mirar más allá del ordenamiento jurídico. Entonces, esta necesidad de justificación externa sería uno de los dos postulados principales del garantismo, entendido como filosofía política o teoría de la justicia. En segundo lugar, el garantismo profesa también una gran desconfianza hacia los poderes, hacia todos los poderes, hacia los poderes públicos y hacia los poderes privados. Y con base en esta desconfianza, el garantismo propugna por un férreo control del poder. Muchos de los postulados garantistas provienen del pensamiento de la Ilustración, y en este punto específico del control del poder, la referencia inevitable es a ese libro famoso, tan conocido seguramente por todas y todos ustedes, que es El espíritu de las leyes de Montesquieu. En el famoso capítulo dedicado a la Constitución de Inglaterra, el famoso capítulo 6 del espíritu de las leyes, Montesquieu hablaba de la necesidad de controlar al poder porque decía, y cito literal, así lo escribió Montesquieu sin una consideración del lenguaje de género como hoy en día observamos, sino, en fin, como se escribía en ese entonces,
recuerden que El Espíritu se publica en 1748, decía Montesquieu en ese famoso capítulo sobre la Constitución de Inglaterra lo siguiente, dice, todo hombre que tiene poder tiende a excederse, tiende a ir hasta donde encuentra límites. Por eso es necesario que por disposición de las cosas, el poder frene al poder. Esa es la frase de Montesquieu en El Espíritu de las Leyes. Es necesario que por disposición de las cosas, el poder frene al poder. Y creo que ahí está la raíz, creo que ahí está el origen de este segundo rasgo del garantismo entendido como filosofía política o teoría de la justicia. Pero en el entendido, claro, Montesquieu y también su contemporáneo en Inglaterra, que era John Locke, que escribió este ensayo famoso sobre el titulado El segundo ensayo sobre el gobierno civil, donde también se propugna por una división de poderes semejante a la de Montesquieu. Ellos pensaban en los poderes públicos. Sin embargo, el garantismo contemporáneo observa la necesidad de limitar los poderes públicos, típicamente el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los órganos autónomos que en el constitucionalismo contemporáneo se han venido desarrollando, pero también los poderes privados. Esto es algo novedoso, digamos, para la teoría constitucional. Esto es algo que genera todo un desarrollo en términos de los efectos horizontales de los derechos fundamentales, la llamada Drittwirkung der Grundrechte en la teoría constitucional alemana, y que nos lleva hacia escenarios, creo yo, muy interesantes de constitucionalización de ramas enteras del derecho. De tal suerte que este control del poder, esta idea de minimización y del poder y desconfianza hacia el poder, se proyecta a las relaciones laborales. Hay que minimizar el poder dentro de la empresa también. Hay que minimizar el poder de las asociaciones sobre sus integrantes. Hay que minimizar el poder patriarcal que se ejercía de manera omnímoda y que suponía ejercicios de violencia contra mujeres, contra niños al interior del núcleo familiar y así sucesivamente. Entonces, es una visión integral, la del garantismo contemporáneo, que va superando una visión más limitada de aquel origen del pensamiento ilustrado en la obra de John Locke y de Montesquieu. El segundo nivel de análisis o la segunda manifestación para contestar a aquella pregunta que les formulé al inicio de qué hablamos cuando hablamos de garantismo, es que el garantismo es un modelo de ciencia jurídica también, es una forma de hacer ciencia jurídica. Y en este sentido, los postulados esenciales, voy a resumirlo mucho, evidentemente, porque no da tiempo de extender tanto la exposición, pero digamos, en términos generales, en el modelo de la ciencia jurídica garantista, lo que nosotros tenemos es una separación entre derecho y moral. Hay una separación nítida entre el derecho y la moral. Cuando esto se proyecta al derecho penal, por ejemplo, la consecuencia es que no se debe confundir delito y pecado, es decir, lo que moralmente pueda resultar indebido o pueda resultar prohibido o pueda suponerse inaceptable para una sociedad, para un grupo social, no quiere decir que esto se deba de convertir en un delito desde el punto de vista jurídico, porque la moral tiene sus propias reglas y tiene sus propios códigos morales, digamos, de comprensión de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y el derecho tiene una racionalidad separada, tiene una racionalidad distinta. Y esto a su vez se proyecta ya usando lo que un autor al que voy a citar más adelante con detalle, que es Luigi Ferrajoli, llama desde el punto de vista interno, también supone este modelo de ciencia jurídica la separación entre validez y vigencia. Ya desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo es la separación entre derecho y moral, pero desde el punto de vista interno es la separación entre validez y vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, como el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el mexicano, el colombiano, el español, el italiano, el norteamericano, etcétera, no puede haber una equivalencia, no hay de hecho una equivalencia entre vigencia y validez. Es decir, una norma puede ser vigente porque haya sido formalmente aprobada siguiendo los procedimientos establecidos por el conjunto de normas sobre la producción jurídica y formalmente se integra al ordenamiento, entra en vigor,
pero eso no quiere decir que por el solo hecho de que la norma esté vigente, a su vez la norma es válida, ya que la validez depende de la conformidad material o de la conformidad sustantiva con los derechos fundamentales y con el conjunto de normas supremas del ordenamiento que se trata. Así que, repito, 3 rasgos del garantismo entendido como ciencia jurídica: la separación entre derecho y moral, la diferencia entre delito y pecado y la no necesaria implicación entre validez y vigencia. El tercer nivel de análisis o el tercer rasgo que podría contestar a la pregunta inicial de qué hablamos cuando hablamos de garantismo tiene que ver con un modelo de teoría del derecho, ya no de ciencia jurídica, sino de teoría del derecho. Y aquí también es importante señalar, digamos, como rasgo principal, que en los ordenamientos jurídicos contemporáneos las fuentes del derecho agregan un grado alto de complejidad que supone la fisiológica, esta es una expresión de nuevo de Ferrajoli, la fisiológica presencia en el ordenamiento de lagunas y de antinomias. Es decir, la falta de normas que deberían existir para poder tener un ordenamiento jurídico completo, con todas las garantías, con el desarrollo de todos los mecanismos de tutela que permitan darle efectividad a los derechos fundamentales, por ejemplo, a los derechos sociales, por una parte, y las antinomias que derivan de la estructuración en grados del propio ordenamiento, es decir, la pirámide, la famosa pirámide kelseniana, que seguramente todas y todos ustedes conocen, se proyecta en una serie de, digamos, de divergencias entre normas que están situadas en distintos niveles del ordenamiento jurídico, dando lugar a una serie de antinomias. Estas antinomias se solucionan a través de los métodos clásicos que ya estaban en el derecho romano y que todos conocemos, como el principio de que la norma posterior deroga a la norma anterior, el principio de jerarquía, el principio de especialidad normativa, etcétera, etcétera. Y luego hay también un conjunto de técnicas de carácter argumentativo para ir solucionando en estos ordenamientos jurídicos complejos, para ir, digamos, resolviendo de alguna manera las tensiones, los choques entre normas que están en el mismo plano jerárquico, ya no en diferentes planos jerárquicos, sino en el mismo plano jerárquico, y que para resolver esta tensión, para resolver este dilema, requieren necesariamente de técnicas argumentativas como, por ejemplo, la ponderación de derechos, algo que en el Estado Constitucional de Derecho se ha desarrollado por autores tan significativos y tan leídos en el Ecuador como Robert Alexy, por ejemplo. Así que estos serían algunos de los rasgos del garantismo. Insisto, estoy resumiendo mucho. El libro fundamental que ustedes conocen del garantismo es el famoso, pues, y muy amplio libro de Luigi Ferrajoli, que se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. Este es un libro que Ferrajoli publica en Italia en 1989. Originalmente, la edición italiana es del 89, y que luego tarda 6 años en aparecer en la traducción al español. La editorial Trota en Madrid lo publica. Hay un equipo de traductores que se encarga, son prácticamente 1000 páginas, es un libro muy denso, es un libro con muchos temas, con muchas cuestiones, pero digamos es la gran obra, la obra de referencia del garantismo contemporáneo, que, repito, tiene sus raíces en el pensamiento ilustrado. Si ustedes revisan los capítulos de Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli y van viendo las citas en las que se basa en buena medida su exposición, van a ver que una y otra vez vuelve al pensamiento ilustrado. Se basa mucho en Hobbes, se basa mucho en Locke, se basa mucho en Montesquieu, se basa mucho, evidentemente, en ese ensayo famoso de los delitos y de las penas, para la parte más enfocada al derecho penal. En fin, esta es la gran referencia. Y precisamente, hablando de derecho penal, el garantismo ha tenido ha puesto un especial énfasis a las cuestiones penales. ¿Qué propugna en materia penal el garantismo? Propugna un derecho penal, un modelo de derecho penal mínimo. Este es el concepto importante. Un modelo de derecho penal mínimo
que esté dotado, por una parte, del mayor grado posible de racionalidad, es decir, que esté siempre sujeto a prueba, que siempre esté sujeto a justificación, que tenga cargas argumentativas para demostrar por qué se tiene que sancionar penalmente una conducta y no se le puede sancionar civilmente o administrativamente, por qué se impone cierta sanción, digamos, un número de años de cárcel y no un número menor, etcétera, etcétera. Entonces, siempre intentando elevar las exigencias de racionalidad del derecho penal y, por otra parte, propugnando también por el mayor grado posible de fiabilidad del juicio. En este sentido, el libro de Ferrajoli, en la primera parte, desarrolla toda una serie de principios aplicables al razonamiento probatorio. Esto es algo que quizá ha sido menos desarrollado en nuestros países, pero que creo que vale la pena que ustedes, algunos seguramente son estudiantes todavía, tengan por ahí en el radar de su ámbito de interés y de los temas que vale la pena estudiar, el razonamiento probatorio, porque eso es lo que nos permite darle, en términos del propio Ferrajoli, fiabilidad al juicio que se tiene que expresar en el proceso penal. ¿Cómo sabemos que el proceso penal está bien desarrollado y que nos puede dar resultados más o menos confiables? Bueno, ahí el garantismo propugna por una serie de requisitos, por una serie de, entre comillas, garantías que voy a exponer enseguida. Ferrajoli, ya en materia de construcción del modelo garantista, señala que hay dos vertientes a las que en materia penal, hay dos vertientes a las que le tenemos que poner atención, lo que el propio autor llama las garantías penales sustanciales o de fondo, que serían, por ejemplo, enumero algunas sin ánimo de explicar todas, simplemente algunas. Serían, por ejemplo, una garantía penal sustancial sería la taxatividad de la norma penal, es decir, que la norma penal esté bien escrita, que sea clara, que sea comprensible, que denote una conducta externa verificable, que podamos empíricamente apreciar cuando una persona se está robando un bien, cuando una persona privó de la vida a otra o privó de la libertad a través del delito de secuestro, etcétera. Esto es empíricamente verificable y no caigamos en tipos penales que denotan actitudes o que denotan cuestiones psicológicas internas o predisposiciones del sujeto. El principio de lesividad, otra garantía penal sustancial, entendida como la necesidad de que aquellas conductas que están penalmente previstas sean únicamente las que pueden generar lesiones a bienes jurídicos relevantes para la comunidad que se trate. No tienen que ser tipos penales que, por ejemplo, no dañen un bien jurídico relevante. Ahí ha habido una discusión sobre, por ejemplo, delitos que intentan castigar el graffiti, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona pinta la pared de otra, afecta una propiedad privada? Eso merece una respuesta penal, merece una multa desde el punto de vista administrativo, alguna sanción administrativa. Hay ese tipo de discusiones. Y esto empata con otro principio de las garantías penales sustanciales, que es la materialidad. Que quiere decir que el efecto del delito tiene que ser material, tiene que afectar materialmente a la víctima o a un bien jurídico que el ordenamiento proteja. En ese sentido, pues estarían incluidas también conductas penales como las amenazas, aunque, digamos, la amenaza en principio no afecta nada material, pero también estaría suponiendo un bien jurídico relevante que merece ser protegido. Y en una segunda vertiente, Ferrajoli habla también de las garantías penales de carácter procesal. Y aquí encontramos también, y lo digo de manera enunciativa, no quiero aburrirlos con esto, pero encontramos, por ejemplo, el principio de contradicción, que indica que toda aquella información que entre en el proceso es refutable. No hay verdades preestablecidas, no hay pruebas que valgan más que otras. Todo se puede refutar, todo está sujeto a que se ponga en cuestión, se ponga en duda por cualquiera de las partes. Otra garantía penal procesal es la paridad entre acusación y defensa. Tiene que haber, digamos, tenemos que jugar en las mismas condiciones. El suelo tiene que estar, como decimos en México, parejo para todas las partes. La separación entre juez y acusación, que es una característica esencial
del concepto de proceso penal acusatorio. Solo es acusatorio aquel proceso penal en el cual el diseño permita separar nítidamente quién tiene a su cargo la acusación, quién tiene a su cargo el juicio. La presunción de inocencia también, el punto de partida es la inocencia y por tanto lo que hay que demostrar es la culpabilidad y no al revés. De ahí deriva otro principio penal, otra garantía penal procesal que es la carga de la prueba. De ahí deriva, y que no la voy a explicar porque es de todos conocida, de ahí deriva también el estándar de prueba. Acuérdense que hay estándares diferenciados en función de la materia y en materia penal tenemos el estándar más elevado, lo que se conoce coloquialmente, y ustedes lo habrán escuchado mucho en películas, en series norteamericanas de abogados, lo que se conoce la necesidad de acreditar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Este es un estándar alto, es un estándar que no existe en materia civil y que requiere la satisfacción de unos niveles de convicción judicial bastante importantes a cargo del órgano encargado de la acusación. Y finalmente, el principio de oralidad procesal y el principio de publicidad procesal, como algunos ejemplos de garantías penales de carácter procesal. Desde luego esto no implica, aunque, insisto, repito, el libro de Ferrajoli, el de Derecho y Razón, está muy enfocado al derecho penal, no implica que no pueda haber garantismo en otras materias. Es decir, se puede hablar perfectamente del garantismo en materia laboral, se puede hablar perfectamente del garantismo en materia familiar, por eso les decía al principio esta idea del pensamiento ilustrado de limitar el poder, de limitar todos los poderes públicos, pero también los poderes privados. Y esto se aplica en materia familiar y puede y debe haber, por supuesto, un garantismo constitucional. De hecho, quizá en la materia constitucional y en la materia penal es donde mayor desarrollo han tenido las ideas garantistas de autores como el propio Luigi Ferrajoli, por ejemplo, para poner de manifiesto la falta de tutela efectiva de derechos sociales, como el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, el derecho al trabajo o el derecho a la educación, entre otros. Entonces, el garantismo pone de manifiesto, pone de relieve la necesidad de ir construyendo garantías apropiadas, garantías ad hoc en función del tipo de derecho de que se trate y en función de los deberes que se desprenden, deberes y obligaciones que se desprenden de ese tipo de derecho, y que actualmente en muchos países no tenemos, singularmente en América Latina, en donde nuestros mecanismos de garantía son bastante limitados. Y cuando hablo de mecanismos de garantía, quizá me voy a anticipar un poco a las eventuales preguntas que ustedes pudieran formular, pero cuando hablo de mecanismos de garantía, no hablo de mecanismos jurisdiccionales de garantía. Ojo, eso es una parte, es lo que Ferrajoli llama garantías secundarias. No, la garantía de los derechos empieza por las garantías primarias, que son los deberes de cumplimiento de los derechos que tienen a su cargo fundamentalmente las autoridades legislativas y administrativas. Las legislativas para hacer bajar los derechos de esas reglas tan abstractas, digamos, tan ambiguas de los principios constitucionales y de los principios de los tratados internacionales y aterrizarlas en el ámbito propiamente de la legislación ordinaria. Y las autoridades administrativas para el desarrollo de políticas públicas que garanticen los derechos. Es decir, una política, un derecho a la salud requiere una política pública que construya hospitales, que contrate médicos y personal de enfermería, que dote del instrumental necesario para que se trabaje bien en esos hospitales, empezando por los equipos personales de protección en el contexto del coronavirus. Requiere de políticas de financiamiento a la salud pública, de atención de urgencias, pero también de atención de tercer nivel, como se llama, de atención especializada. Requiere de dotación de medicamentos para poder desarrollar las terapias indicadas por la ciencia médica, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que esto requiere una visión constitucional muy sustantiva y muy fuerte que el garantismo aporta. Históricamente, por supuesto, este no es un modelo, el modelo garantista no es incontestado. No, a lo mejor ustedes están escuchando esta explicación o han leído Laura Ferrajoli y dicen, oye, esto suena fantástico, esto está fabuloso, esto no hay nada más que aplicarlo y listo. No, no es tan sencillo. De hecho, históricamente ha habido toda una corriente que podríamos llamar
a través de distintas manifestaciones, pero lo resumo de esta manera, los modelos antigarantistas. Modelos antigarantistas que también se aplican a todas las materias, singularmente a la materia penal. A lo largo de la historia hemos visto cómo el derecho penal, más que castigar conductas, ha buscado perseguir la desviación social, los actos que en alguna sociedad, en algún momento, se han considerado inmorales, por ejemplo. Hemos visto modelos de derecho penal antigarantista que persiguen a esa definición antropológica que en algunos contextos se ha llamado el delincuente natural, el delincuente que ya nace siendo delincuente. Y acuérdense de toda esa corriente de la criminología que decía que era propenso a delinquir aquella persona que tuviera las cejas, que no tuviera separación entre las cejas, por ejemplo, o aquellas personas que tuvieran menos de no sé cuántos centímetros entre la punta de la ceja y el nacimiento del cabello, o que tenían cierta forma del cráneo. Si el cráneo era protuberante en la parte de enfrente y no tenía una cavidad en la parte de atrás muy desarrollada, entonces eso hablaba de una cierta digamos, tendencia a delinquir. Todo esto es delirante. Sé que a muchos de los jóvenes del siglo XXI les suena delirante y sin embargo fue una guía del derecho penal en el pasado que tuvo sus seguidores y que tuvo su explicación pseudocientífica y la gente lo creía. O, por ejemplo, la visión estalinista de los enemigos del pueblo. El derecho penal usado contra los así llamados enemigos del pueblo. No porque hubieran hecho algo, no porque hubieran dañado un bien jurídico, sino porque eran la oposición al partido único en la Unión Soviética, por ejemplo, y en algunos países de dictaduras también de nuestra América Latina. Eso en materia penal. Y ha habido modelos antigarantistas, por ejemplo, también en materia constitucional, que lo que buscan es disolver las garantías. Es decir, en vez de trabajar por la efectividad de los derechos, en vez de trabajar por un nivel de exigencia cada vez mayor y por un respeto al principio de progresividad de los derechos, lo que se hace es exactamente al revés. Es disolver las garantías, es dejar el tema de los derechos fundamentales a la buena voluntad de los políticos, que lo observan más bien con un carácter paternalista y entonces dicen, yo, el gobernante iluminado, el gobernante electo por el pueblo, etcétera, les voy a regalar a ustedes una escuela, les voy a regalar un hospital, les voy a construir una carretera, como si fuera una especie de paternalismo jurídico, como una especie de paternalismo de los derechos, cuando en realidad esto deriva de mandatos y de vínculos y de exigencias previstas en la Constitución y previstas en los tratados internacionales. Bueno, este es como un planteamiento general del garantismo y ahora, ¿cómo aplicar esto rápidamente para no extenderme demasiado? ¿Cómo aplicarlo al contexto de la pandemia? Pues yo creo que hay varias lecciones aquí. Vuelvo al principio casi. Hay que minimizar los poderes, todos los poderes. Desde luego, en un ámbito donde se ha extendido o se han extendido las medidas de confinamiento domiciliario en muchos de nuestros países, ha aumentado la violencia contra las mujeres, contra los sujetos más débiles en las relaciones familiares. Han aumentado también los actos de arbitrariedad de patrones hacia trabajadores, de empresarios hacia trabajadores, y hay que buscar garantías y medios de protección para asegurar la subsistencia en un proceso que es muy complejo. En un proceso que es muy complejo porque lo primero que hay que procurar es la subsistencia de la fuente de trabajo. Y eso debe generar esquemas de negociación entre las partes involucradas en una relación laboral. Hay que darnos cuenta de la realidad económica por la que están pasando muchas empresas, pero sin que podamos dar rienda suelta a los llamados poderes salvajes al interior del derecho laboral. Creo que la idea de minimización del poder es una idea absolutamente importante en el contexto de la pandemia. En segundo lugar, creo que también podemos, a partir del modelo que describí de la teoría del derecho, denunciar las antinomias que existen. Yo sé que en el Ecuador están bajo estado de excepción o han estado bajo estado de excepción, no sé si ya se levantó, leí el decreto expedido por el presidente Lenín Moreno y pues ustedes saben que, y no voy a pronunciarme, lo digo de una vez y me anticipo a las preguntas. No voy a pronunciarme en ningún momento sobre la situación política o jurídica del Ecuador porque respeto mucho a mis colegas juristas ecuatorianos y ellos tienen la mejor respuesta para sus problemas
Nosotros podemos simplemente observar y respetar al pueblo del Ecuador y respetar lo que el pueblo del Ecuador vaya decidiendo en materia política, en materia jurídica, pero lo que sí, digamos, desde el punto de vista de la teoría garantista, una tarea que tenemos que hacer todos en el contexto de un estado de excepción es la denuncia de las antinomias. El estado de excepción en Ecuador, en España, en Italia, etcétera, tiene un contexto internacional. Hay una serie de previsiones, por ejemplo, en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, el contexto de exigencia que señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, precisamente, en donde le recriminaba al Estado ecuatoriano una declaratoria de estado de excepción que se extendió a todo el país cuando en realidad se trataba de hacer frente a un brote de insurrección o de violencia o de alteración del orden público ubicada geográficamente, es decir, que no se extendía a todo el territorio del Ecuador y sin embargo el estado de excepción no estuvo geográficamente terminado. Eso le genera un reproche por parte de la Corte Interamericana. Entonces, si hubiera, no me estoy manifestando, no quiero, insisto, opinar porque ustedes son los que conocen mejor, pero si hubiera la necesidad de hacer esta denuncia de antinomias, creo que la teoría garantista es muy útil. En este mismo sentido, también la proporcionalidad de las medidas de excepción. Es decir, creo que todos los criterios del principio de proporcionalidad que ha sido tan desarrollado por autores como Robert Alexi, como Aarón Barak, y de los cuales la Corte Constitucional del Ecuador ha abrevado también. Yo sé que hay varias generaciones de jueces constitucionales del Ecuador, a muchos de ellos los conozco personalmente, son profesores universitarios que conocen estas teorías y que las han aplicado en las sentencias y también, desde luego, puede ser necesario. Y luego, por último, ya con esto, pues prácticamente estoy terminando, creo que en el contexto de la pandemia, el garantismo nos puede servir también para repensar y para reconceptualizar algunos principios de carácter procesal, por una razón, y ustedes como jóvenes estudiantes, como futuros actores del sistema jurídico del Ecuador, lo deben de tener muy en cuenta. Y es que en ausencia de una vacuna que neutralice los efectos del coronavirus, del COVID-19, se genera un contexto de enorme incertidumbre respecto a cómo se va a impartir justicia. Yo creo, insisto, en ausencia de la vacuna. Si la vacuna se inventa, pues todo esto que les voy a decir no, a lo mejor ya no tiene sentido, pero no sabemos si se va a inventar o no. Se han invertido, ustedes lo saben, miles de millones de dólares en la vacuna contra el VIH y todavía no existe. O han buscado durante años, décadas, la vacuna contra la malaria y todavía no existe. Entonces, ¿va a haber vacuna contra el COVID-19 o no? No lo sabemos. En ese sentido, es probable que las medidas de distanciamiento social se tengan que extender durante las próximas semanas, meses o quizá años. Tenemos que ser realistas en esto, no podemos negar la realidad, no lo sabemos. No sabemos en qué contexto vamos a tener que trabajar los abogados y por eso es que me atrevo a proponerles una reconceptualización garantista de principios procesales como lo pueden ser, por ejemplo, el principio de inmediación judicial. Esta idea de que el juez nos tiene que escuchar y tiene que estar físicamente ahí, que parte de un mundo y de una necesidad de estructuración del proceso judicial que ya en el contexto de la pandemia no existe y que es la visión de que la administración de justicia es un lugar, es un sitio físico, es como una manifestación arquitectónica. Y entonces nosotros, abogados y las personas involucradas en un pleito judicial, acudimos a ese lugar. Y el juez está ahí presente, el juez observa la actuación de las partes, y se forma un criterio y a partir de ese criterio resuelve el asunto. Bueno, es probable que esto no pueda ser así. Es probable que no podamos acudir porque no vamos a poder garantizar las medidas de seguridad física, de distanciamiento social. En los tribunales, aquellos de ustedes que ya trabajen y tengan experiencia práctica, saben que en América Latina los tribunales están abarrotados, o sea, están llenos de gente, transitan miles de personas todos los días y ese modelo de impartición de justicia no va a poder funcionar en lo inmediato, por lo menos. En ese sentido, habrá que cambiar la concepción del principio de inmediación
Habrá que pensar en esquemas de tránsito hacia la justicia digital o la justicia en línea. Habrá que pensar en el desarrollo de distintos razonamientos probatorios, de distintos esquemas de desahogo de prueba testimonial, quizá a través de medios telemáticos, como puede ser el uso de Zoom, como esta plataforma en la que estamos ahora conversando, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el garantismo en el contexto de la pandemia puede ser una gran guía, puede ser una guía muy útil, porque el hecho de que tengamos que trabajar diferente no quiere decir que vayamos a prescindir de la protección de aquellos valores que han acompañado a la modernidad jurídica y que nos han definido como parte de la civilización de la humanidad. Es decir, el garantismo es una expresión civilizatoria en la historia de la humanidad y sirve a una serie de valores que debemos tener presentes con o sin pandemia. No importa, esos valores están ahí y esos valores tienen que ser protegidos. La pregunta es cómo los protegemos mejor sin poner en riesgo nuestra vida y sin poner en riesgo la salud y la integridad física de todos los involucrados en la procuración y administración de justicia. Y ese es un reto a la imaginación, es un reto de dimensiones logísticas, administrativas, estructurales, probablemente también financieras. Probablemente tengamos que invertir en generar esquemas de expediente electrónico. Leía, por ejemplo, un informe hace unos días, de acuerdo con el cual desde el año 2017, fíjense, desde 2017, en 20,000 tribunales en China, 20,000 tribunales en China, ya pusieron medios telemáticos que les permiten desahogo de audiencias a través de videoconferencia. 20,000 tribunales. Ya tenían ellos hace 3 años esa previsión. Entonces, pues nosotros tenemos también que ver de qué manera transitamos a un modelo de diferente justicia, en el cual, por cierto, esta es mi última sugerencia, con esta ahora sí ya termino, en el cual, jóvenes, ustedes tienen que estar muy alertas y muy involucrados. Yo creo que hoy como nunca es importante que ustedes piensen cómo aplicar las nuevas tecnologías al desarrollo de sus actividades como futuras abogadas y futuros abogados. Esta es una realidad que en alguna medida llegó para quedarse. El mundo del trabajo, y eso incluye el trabajo de los abogados, va a cambiar de manera sustancial. Vamos a ver más cambios en los próximos 5 años. Oigan esto, en los próximos 5 años en el ejercicio profesional de la abogacía vamos a ver más cambios que en los últimos 200 años. La pandemia es un acelerador de tendencias. La pandemia es un acelerador de transformaciones y ustedes van a ser los protagonistas. No se queden fuera de estas nuevas tecnologías. No sean espectadores pasivos. Sean ustedes activos, protagonistas de estos cambios que están por venir y que dentro de lo malo que es esta pandemia, que es desastrosa desde el punto de vista humano, financiero, laboral, etcétera, hay que encontrar lo bueno. Hay que mantener el optimismo, hay que mantener la fuerza y hay que salir adelante todos juntos, porque lo único que no podemos perder es la esperanza. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Carbonell, por sus palabras. En nombre de la Asociación Escuela de Derecho, quiero hacerle un agradecimiento. Estamos muy contentos por el tiempo y el esfuerzo que se tomó para compartir sus conocimientos y opiniones. Todo esto como aporte a nuestra alma mater, ya que nos encontramos en una nueva fase de crecimiento como comunidad universitaria. Sus comentarios fueron muy oportunos y creemos que su ponencia beneficiará a los estudiantes de Derecho. Asimismo, esperamos poder contar con su presencia en la facultad una vez que termine esta pandemia. Muchas gracias, doctor, en nombre de la asociación y de la Universidad de Guayaquil. Vamos a dar ahora... Gracias, Elías. Gracias a ti y gracias a todos por su tiempo. Vamos a proceder con la ronda de preguntas, doctor. Sí. Primera pregunta. Jean-Pierre Hidalgo nos dice, doctor Carbonell, hace poco, producto de la pandemia, mediante decreto, se dio un recorte presupuestario en el área de la educación, la cual en nuestra Constitución no puede ser afectada ni aún en el estado de excepción. Bajo esas premisas, varias instituciones de educación superior se vieron afectadas e iniciaron acciones constitucionales, en la cual la Corte Constitucional dictó medidas cautelares que permitan la suspensión del recorte. El ministro de Finanzas y el gobierno hicieron caso omiso a las medidas y decidieron continuar con el recorte.
¿qué tan grave considera que se haya afectado el garantismo en nuestro país teniendo un ministro que no acata disposiciones de la función judicial? Bueno, voy a contestar esta pregunta de Jean-Pierre de manera muy general, porque ya dije que soy muy respetuoso de la situación jurídica del Ecuador. Admiro mucho al país de ustedes. Creo que han hecho muchas cosas buenas. Creo que es un país que tiene muchos problemas, como todos en América Latina. Pero, insisto, soy muy respetuoso y solamente diré en ese sentido algo que es bastante obvio. En primer lugar, respecto a todos los derechos fundamentales, rige el principio de progresividad. El fundamento es el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que es un documento suscrito por la mayor parte de países de América Latina, seguramente también por el Ecuador. Entonces, el principio de progresividad supone que cuando se alcanza un nivel, un umbral, digamos, en el grado de satisfacción de un derecho, se tiene que ir hacia adelante. Digamos, la contrapartida del principio de progresividad es la prohibición de regresividad. La prohibición de regresividad implicaría que no se puede ir hacia atrás, que no se pueden disminuir los alcances de lo ya logrado en relación a los derechos fundamentales. En segundo lugar, habría que, en este supuesto que está planteando Jean-Pierre Hidalgo, habría que considerar también en un esquema de proporcionalidad si la medida es necesaria. Es decir, si logra el fin para el cual fue creada, un fin legítimo desde el punto de vista constitucional. En ese sentido, parecería que recortar recursos a la educación en el contexto de una pandemia no está claro, o al menos no se vislumbra de manera a priorística, digamos, cuál es la finalidad que se persigue. O sea, ¿qué ganas con eso? ¿Qué necesidad hay de eso? Y también el principio de idoneidad, que forma parte de los tres pasos del test de proporcionalidad, como lo ha descrito Robert Alexy. Es una medida idónea, es una medida pertinente para el contexto que están viviendo. Y bueno, lo otro muy, muy evidente y muy obvio, desde luego, en un Estado constitucional de derecho, quien tiene la última palabra, y lo digo siempre entre comillas, es un tema sobre el que hemos discutido mucho aquí en México, pero quien tiene la última palabra es la autoridad judicial en un Estado constitucional de derecho. Si ustedes tienen, como lo tienen, jurisdicción constitucional, la autoridad administrativa tiene que acatar. El poder legislativo está subordinado a la Constitución y el intérprete de la Constitución, el intérprete que tiene la última palabra, insisto, siempre entre comillas, el intérprete que tiene la última palabra es la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional o la Jurisdicción Constitucional, dependiendo cómo se llama en cada país, pero ninguna autoridad administrativa puede negarse a cumplir las determinaciones de la jurisdicción constitucional, porque esto es un atentado contra la propia Constitución. Y en eso se aplica para el Ecuador, pero aplica para todos los países que sean mínimamente estados constitucionales de derecho. Es una premisa básica que tenemos que aceptar todos. Es una parte de las reglas del juego, digámoslo así. Correcto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, el doctor Johannes San Miguel, docente de nuestra facultad, nos pregunta, ¿el garantismo es una doctrina, postulado o movimiento ius filosófico posterior a la segunda posguerra? ¿Y cuáles serían las otras doctrinas, teorías o postulados en filosofía del derecho que emergen a partir de la segunda posguerra? Bueno, esto ya, agradezco mucho la pregunta, nos daría lugar a un repaso largo de corrientes filosóficas, etcétera. A ver, el garantismo sí es una expresión relativamente reciente, contemporánea, como lo dije en la conferencia, el libro de Luigi Ferrajoli, que es la obra más significativa del garantismo, aparece en 1989 en Italia y en 1995 en su traducción al castellano, de forma que es una corriente filosófica relativamente reciente que depende mucho también de unas mutaciones, de una serie de variaciones del constitucionalismo contemporáneo de la segunda posguerra. Es decir, también la idea o muchas de las ideas del garantismo, sobre todo el garantismo en la vertiente constitucional, se deben a un nuevo modelo de constituciones, que son las constituciones de la segunda posguerra. Estoy pensando en la Constitución Republicana de Italia del 47, en la Ley Fundamental de Bonn de Alemania del 49,
en la Constitución de la Quinta República Francesa del 56, en la Constitución de Portugal, dictada luego de la Revolución de los Claveles del 76. Estoy pensando en la Constitución española de 1978, luego de la muerte del caudillo, del dictador, del asesino Francisco Franco, después de 40 años de dictadura en España. Estoy pensando en constituciones como la brasileña del 88, como la colombiana de 91, con algunos aspectos también de teoría garantista, la Constitución de Montecristi del Ecuador del 2008. Y esos documentos normativos pues también le han ido dando practicidad al garantismo. El garantismo, que si bien es cierto, como muy bien lo dice mi colega profesor, es un planteamiento filosófico, es una teoría, pero luego se ha ido aplicando a todas estas nuevas expresiones del constitucionalismo contemporáneo, a la forma de interpretar y de argumentar con base en estas constituciones, y a ese fenómeno que un profesor como Ricardo Guastini ha llamado la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que en cada una de sus ramas está condicionado por las premisas constitucionales, que está permeado, que está invadido, lleno de constitución. De tal suerte que creo que coincido, vaya, en el análisis, en el comentario, es una teoría contemporánea. ¿Qué otras teorías hay? Pues la verdad es que hay bastantes escuelas de pensamiento, quizá no todas tan relevantes, pero algunos de nosotros hemos hablado de enfoques neoconstitucionalistas. Algunos profesores como Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero en España han hablado de una modificación que permite identificar rasgos de pospositivismo, es decir, una teoría que identificaría algunos rasgos de los ordenamientos jurídicos basados en la teoría pura del derecho de Kelsen o en planteamientos de matriz kelseniana, pero que luego evoluciona con algunas discusiones que aportan autores como Herbert Hart en Inglaterra o como Ronald Dworkin en Estados Unidos, que ponen en cuestión el concepto kelseniano de norma jurídica, que era un concepto unitario, que era un concepto basado en una concepción de la norma jurídica entendida como regla, y en donde ya Herbert Hart y luego significativamente Ronald Dworkin o el propio Robert Alexy dicen no. Este es un tipo de normas jurídicas, las reglas, pero también hay otro tipo de normas jurídicas que son los principios. Y los principios tienen reglas de interpretación, tienen formas de ser usados en la argumentación jurídica diferente al modelo del positivismo clásico. Por eso es que Atienza y Ruiz Manero hablan de un pospositivismo o de un positivismo evolucionado. Hay teorías también de renovación justnaturalista, como la teoría defendida por autores como John Finnis, que pretende un justnaturalismo 2.0, por llamarle así. En fin, la verdad es que el panorama jurídico contemporáneo es muy entretenido. Quienes les guste la filosofía jurídica, pues tienen realmente material para no aburrirse, porque la producción es verdaderamente apoteósica en diferentes lineamientos. Yo, francamente, si alguno de ustedes ha seguido un poco mi línea de publicaciones y lo que yo he intentado trabajar y hacer, pues yo estoy afiliado a la teoría neoconstitucionalista, que ha sido muy mal explicada y muy distorsionada por algunos, pero que me parece que da cuenta de elementos de desarrollo teórico, pero también de desarrollo normativo y argumentativo que describen bien al Estado constitucional de derecho contemporáneo. Esa sería mi orientación filosófica, muy de la mano con el garantismo de Ferrajoli, por supuesto. Muchas gracias, doctor, por su respuesta, y muchas gracias al doctor Johannes San Miguel por muy buena pregunta. Fernando Muñoz nos pregunta, ¿son el funcionalismo y el garantismo teorías opuestas? ¿Qué sistema ha adoptado México y cómo le ha ido? Elías, ¿cómo se llama la persona que hace esta pregunta? Fernando Muñoz. Fernando Muñoz. Mire, Fernando, yo la verdad, debo ser muy honesto, no soy especialista en derecho penal, no soy penalista. He leído algo del funcionalismo penal, pero la verdad es que siempre me ha parecido, y lo digo con respeto para los colegas penalistas que seguramente saben mucho más que yo y lo podrán explicar, a mí como constitucionalista, este grado quizá un tanto, para mí, lo digo con respeto, pero quizá un tanto exagerado de
de postulados teóricos de algunos penalistas abrevando de la doctrina alemana del funcionalismo y de algunas otras expresiones de la teoría penal contemporánea, sinceramente no las alcanzo a entender. No sé cuál es la diferencia. Por lo que he leído y lo que he escuchado, parece que la diferencia entre un enfoque funcionalista o el derecho penal del enemigo o algunos otros enfoques son como casos límite, ¿no? Entonces siempre los profesores que explican esto te dicen, no, lo que pasa es que cuando una persona choca y entonces en ese choque empuja al vehículo de enfrente y el vehículo de enfrente a su vez empuja una bicicleta que va a parar adentro de una casa y le cae en la cabeza a una señora y la señora tiene lesiones. ¿Quién responde? Bueno, ese es un caso que para divertirse en clase está muy bien, que seguramente dará lugar a un gran debate en el aula, pero que en la práctica yo creo, pero seguramente es porque yo no lo entiendo, pero yo creo que en la práctica tiene poca aplicación. Es decir, el 99.99% de los casos en materia penal se puede solucionar perfectamente sin haber leído a ningún autor funcionalista o a Jacobs o a todo esto, creo yo. Pero en fin, entonces en ese sentido, pues no tendría mucho más que aportar. No termino de entenderlo, pero sí creo, y en esto recupero una expresión que me gusta mucho siempre repetir en clase de Norberto Bobbio, que el primer deber de quienes hacemos trabajo intelectual es ser claros, ser claros. Entonces, todo este desarrollo de dogmática penal alemana que lo hace tan complejo, tan complicado, tan abstruso, tan difícil de entender, no es algo que simpatice, yo no simpatizo metodológicamente con esa forma de hacer ciencia jurídica. Me parece que al contrario, estamos usando un tipo de lenguajes y un tipo de teorías tan rebuscadas que hace imposible que se apliquen en la práctica. En ese sentido, pues yo tengo mis precauciones respecto a estos desarrollos de teoría penal tan basados en la dogmática penal alemana, sobre todo. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Muchas gracias, Fernando, por su pregunta. El doctor Eduardo Argudo González, docente de la Facultad de Jurisprudencia, nos pregunta: el primer planteamiento del garantismo de Ferrajoli es la desconfianza al poder, de todo tipo, incluso del poder oficial. Hoy, el poder en el mundo plantea límites al ejercicio de derechos con el objeto de proteger el bienestar de la mayoría. Ante ello, ¿debemos considerar al garantismo en plena vigencia para proteger derechos individuales, incluso de minorías, o aceptamos las definiciones del contenido esencial de los derechos para justificar estas limitaciones? Esta es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. No estoy seguro de que sean excluyentes los dos enfoques. Es decir, la protección de minorías no tiene por qué afectar esta idea del contenido esencial que planteaba. Esto fue planteado desde la tesis doctoral de ese famoso constitucionalista alemán de nombre Peter Heberle. El profesor Heberle, desde los años 70, ya desarrollaba en varias de sus obras la idea del contenido esencial como un núcleo duro, intangible, que no se puede afectar ni por políticas públicas, ni por políticas legislativas, ni por supuesto por mandatos judiciales en cada derecho fundamental. Que no es un núcleo predeterminado, sino que hay que determinarlo en cada caso, hay que determinarlo respecto a cada derecho. Pero yo creo que pueden convivir perfectamente. Yo quizás recuperaría la idea que ha repetido mucho Ferrajoli, no tanto en Derecho y Razón como en sus ensayos posteriores. Por ejemplo, tiene un librito publicado también en España sobre el control de poderes salvajes. Y ahí en ese libro y en otros ensayos, Ferrajoli habla de la necesidad de construir un constitucionalismo de derecho privado. Es decir, la idea de que las constituciones, como vínculos, como límites al ejercicio del poder, no se proyectan solamente a la esfera pública, sino también a la esfera privada. Y en ese sentido, Ferrajoli repite mucho esta idea de un garantismo de derecho privado, que en realidad yo creo que se basa más bien en una premisa implícita, esta sí no mencionada por Ferrajoli, pero que yo me permito esta tarde poner a consideración de todos y todos ustedes, que es que esa frontera que viene del derecho romano, de hecho viene del digesto de Ulpiano, que señala las diferencias entre derecho público y derecho privado, creo que ya no existe. Esa es una frontera que estamos dejando atrás. Yo creo que hoy todo el derecho es derecho público.
No porque no haya ámbitos en donde rija la autonomía de la voluntad, que es el gran principio estructurador y la columna vertebral del derecho privado. Claro que hay ámbitos donde todavía rige la autonomía de la voluntad, pero una autonomía de la voluntad sujeta a los límites que imponen los derechos fundamentales, no una autonomía de la voluntad en la visión del derecho civil francés del siglo XIX omnímoda. Es decir, mientras las personas tengan capacidad jurídica plena, tengan capacidad para obligarse, hayan expresado un acuerdo de voluntades libre de vicios de la voluntad, libre de violencia, etcétera, es perfectamente válido cualquier acuerdo al que lleguen. Pues no, resulta que en el Estado Constitucional de Derecho no, porque esa autonomía de la voluntad está sujeta a los vínculos y límites que imponen los derechos fundamentales. Entonces, esta idea del garantismo de derecho privado creo que puede empatar muy bien con esa preocupación que se expone en la pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Eduardo Argudo por su pregunta. Seguimos con la ronda de preguntas. El doctor Javier Rodas, docente igualmente de la Facultad de Jurisprudencia, nos pregunta: ¿cómo relacionar neoconstitucionalismo y garantismo? ¿Hay incompatibilidad o complementariedad entre estas dos corrientes del pensamiento jurídico? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que a ver, la respuesta simple y la respuesta sencilla es: depende cómo concibamos el neoconstitucionalismo. Hay un texto de hace unos años de Luigi Ferrajoli, publicado en la revista Doxa, que dirige en Alicante Manuel Atienza y todo su equipo de colaboradores, que, digamos, hacía una crítica muy fuerte desde el punto de vista de los postulados garantistas al neoconstitucionalismo. Pero yo lo he conversado incluso con Ferrajoli, a quien he tenido oportunidad de tratar y de traducir, y he traducido libros de Ferrajoli, muchos de sus artículos, etcétera. Yo creo que en ese trabajo se partía de un concepto erróneo de neoconstitucionalismo. Es decir, si tú defines el neoconstitucionalismo, como lo hacía Ferrajoli en ese ensayo, a partir de una suerte de premisas justnaturalistas, poco rigurosas en tratamiento de razonamiento probatorio, etcétera, pues sí, la verdad es que son incompatibles el garantismo y el neoconstitucionalismo. Si lo defines, como yo he intentado definirlo, simplemente como un modelo explicativo que intenta dar cuenta, uno, de nuevos textos constitucionales, dos, de una nueva forma de interpretación y aplicación del derecho, dado que necesitas ponderar y necesitas hacer proporcionalidad, etcétera, y tres, de una nueva tarea de la ciencia jurídica que pasa a ser una ciencia no solamente descriptiva, como Kelsen lo pensaba y como Kelsen lo recomendaba, sino también una ciencia jurídica prescriptiva, no descriptiva, prescriptiva, en la cual se habla del derecho no solamente como es, sino también del derecho como debe ser. Pues yo en esa definición, que está en mis propios ensayos y en mis propios libros sobre neoconstitucionalismo, no veo ninguna incompatibilidad con el garantismo. Al contrario, me parece que tendrían que ir de la mano, pero es un debate abierto. Y por cierto, ese ensayo de Doxa luego lo profundiza Ferrajoli en un libro que lo tengo aquí a la vista, que se llama justamente La democracia a través de los derechos, que también publicó la editorial Trota en España, por si quieren un poco la referencia bibliográfica que les permita profundizar en este tema. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Muchas gracias, doctor Rodas, por su pregunta. Diego Rivas Hidalgo nos pregunta: buenas tardes, doctor Carbonell. ¿El derecho al libre desarrollo de la personalidad estaría incluido en un Estado garantista o que pretende ser garantista como el Ecuador hoy en día? Sí, ese es un tema muy novedoso. La respuesta sería sí, desde luego. El derecho al libre desarrollo de la personalidad creo que puede ser definido como un ámbito de libertad no regulada. Ojo, es decir, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene un carácter subsidiario respecto a otros derechos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad nunca va a proteger ámbitos de la vida de los seres humanos que ya estén protegidos por otros derechos, como puede ser la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de asociación, etcétera. El derecho al libre desarrollo de la persona subsidiariamente se aplica a ámbitos de libertad humana no regulados
pero merecedores de protección constitucional. Estoy pensando, por ejemplo, en el razonamiento que usó la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Roe versus Wade, este famoso caso donde abordan el análisis del tema siempre delicado, siempre complejo y polarizante del aborto, y en donde ahí el criterio de los integrantes de la Suprema Corte, estoy hablando de 1973, fíjense, es que existe un ámbito, digamos, pues sí, un ámbito de la vida de las personas, que es el ámbito que corresponde a su intimidad, que no puede ser traspasado por el Estado. Ese es un ámbito de intangibilidad de la vida de los seres humanos. Ahí el Estado no puede entrar. La decisión, dijo la Corte en esa famosa sentencia, de una mujer sobre su propio cuerpo para continuar o interrumpir el embarazo es una decisión libre, es una decisión que allá generan en Roe versus Wade, como ustedes saben, generan el esquema de trimestres, dividen el embarazo en 3 trimestres y le van dando diferentes significados jurídicos a cada estadio de desarrollo biológico del embarazo, pero al final sí se reconoce que al menos en la primera etapa del embarazo es una decisión que corresponde tomar a la mujer. Ese es un ámbito de libertad y ahí el Estado no tiene por qué meterse y los funcionarios públicos, la burocracia no tiene por qué meterse. Entonces, creo que ese es un ejemplo de cómo se puede aplicar el libre desarrollo de la personalidad. En México ha tenido un gran desarrollo, quiero decirles, y me siento orgulloso de compartir con ustedes esta información, porque ha servido, por ejemplo, para dar cobertura a pretensiones, por ejemplo, de personas transexuales que requerían modificación de actas de nacimiento para que correspondiera su identidad sexogenérica con la identidad de sus documentos legales. Se ha aplicado este mismo derecho al consumo lúdico de marihuana. Se ha aplicado este derecho para declarar la inconstitucionalidad de la legislación civil que requería acreditar causales para poder divorciarse. Y la Suprema Corte Mexicana ha dicho, si una persona se quiere divorciar en uso y ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, lo puede hacer sin acreditar causal alguna. Lo puede hacer manifestando su voluntad, porque eso tiene que ver con el libre desarrollo de su personalidad y así sucesivamente. Así que creo que es un derecho muy relevante, propio del Estado constitucional contemporáneo, por supuesto, y que podemos usar en bastantes temas. Doctor Carbonell, muchas gracias por su respuesta y a Diego, muchas gracias por su pregunta. Quisiera hacerle una consulta. Tenemos muy buenas preguntas de los participantes. Queríamos saber usted si podemos seguir con las rondas de preguntas o ponemos un límite de 1 o 2 preguntas más. Yo tengo otras reuniones, si no les importa, y si me lo permiten, contestaría 2 preguntas más y si quieren seguimos la conversación otro día, porque aunque no lo crean, en estos tiempos de pandemia yo estoy trabajando más que nunca, o sea, nunca había tenido tanto trabajo y créanme que estoy acostumbrado a trabajar bastante, jornadas muy largas, pero esta pandemia, no sé, alguien pensaría, este señor está en casa, tiene todo el tiempo libre, etc. Y la verdad es que estoy absolutamente saturado de trabajo. Pero con mucho gusto, Elías, si tienes a bien formular 2 preguntas más, con mucho gusto las contesto. Listo, doctor, 2 preguntas más. Lisette Pinto nos pregunta, en un sistema de justicia virtual online, ¿cree que se respetarían todos los principios procesales durante la sustanciación de una causa y que se pueda aplicar con eficacia la litigación oral? Esa es una gran pregunta, Lisette. Esa es una gran pregunta. A ver, si nosotros queremos entender los principios procesales tal como los hemos entendido hasta ahora, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es no. No. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no es lo mismo cuando va una persona que trabaja en el juzgado y te deja una notificación personal en tu domicilio, en tu oficina, etcétera, a que te llegue un WhatsApp o a que te llegue un correo electrónico. No es lo mismo, no sé si algunos de ustedes como estudiantes trabajan en la tarea que aquí en México llamamos de pasantes, o sea, de ayudantes en despachos, etcétera. Pues a mí me pasó cuando yo empecé a trabajar, pues me mandaba mi jefe del despacho, me mandaba con los papeles al juzgado a dejar físicamente los papeles, a revisar el expediente, a consultar el archivo, etcétera. Pues todo eso va a cambiar.
Todo eso va a cambiar. Entonces, si nosotros seguimos concibiendo a los principios procesales, Lisette, de la misma manera que los concebimos actualmente, la respuesta es que no. Yo creo, sin embargo, que estos principios tienen que ser modificados, tienen que ser transformados, porque lo que está en juego en el contexto de la pandemia es algo no menor. Es un derecho o un conjunto de derechos de rango constitucional que son la vida, la salud y la integridad física de todos nosotros. A ver, en el contexto déjenme, les cuento una anécdota, pero tengo muchos amigos y muchos exalumnos y varios alumnos que son jueces aquí en México, que son magistrados de diverso nivel en la pirámide judicial, y me han estado mandando mensajes de WhatsApp y mensajes privados por el inbox de Facebook comentándome que ellos tienen miedo de regresar a trabajar. Tienen miedo. Los jueces tienen miedo porque saben que se pueden contagiar de coronavirus, porque tienen miedo de llevar el virus a sus casas, con sus hijos, con sus familias. Entonces no podemos ser tan inhumanos de obligar a estas personas a exponer su vida para que se imparta justicia. Pero del otro lado no podemos seguir manteniendo cerrados los juzgados. La justicia es una función esencial en el Estado de Derecho. La justicia tiene que funcionar. Entonces aquí la pregunta importante, Lisette, es ¿cómo hacemos esta transformación? Insisto, repito, porque ya lo dije, tiene que ser logística, administrativa, conceptual, para adaptarnos a esta nueva realidad. Yo creo que es una nueva realidad, insisto, que en ausencia de la vacuna, no sabemos cuánto va a tardar, no sabemos si se va a inventar, pero en ausencia de la vacuna, esta es una realidad que llegó para quedarse. O sea, el coronavirus no se va a ir la siguiente semana, no se va a ir el día 1 de julio porque lo diga un decreto gubernamental. El coronavirus va a estar ahí. Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo hacemos nuestro trabajo en este contexto? ¿Cómo protegemos la salud? A mí se me ocurre, claro, estoy abierto a lo que cada quien pueda aportar y habrá mucho por discutir, pero a mí lo que se me ocurre es la justicia digital. La justicia digital que a lo mejor no es aplicable a todos los casos también. O sea, lo que quiero decirles también, amigas y amigos, es que una propuesta de justicia digital no es todo o nada. No es o todo es digital o nada es digital. No. Podremos avanzar en algún tipo de juicios, en algún tipo de jurisdicciones, respecto a algún tipo de procesos, sobre algún tipo de actos concretos dentro de cada proceso. No es o blanco o negro, es vamos a usar las tecnologías para avanzar en aquello que podamos avanzar. Y donde no podamos avanzar, pues vamos a inventar otro tipo de soluciones. Pero ese es el gran desafío actualmente a los abogados, por supuesto. Muchas gracias, doctor Carbonell. Muchas gracias, Lisette, por su pregunta. Como habíamos acordado, doctor, vamos a formularle la última pregunta. Israel Morales Vázquez nos pregunta, a su consideración, ¿la actual relevancia de la argumentación jurídica, la ponderación, la proporcionalidad y demás criterios que buscan superar el método subsuntivo no formarían parte de un movimiento lento y progresivo de acercamiento de la doctrina y la praxis jurídica latina hacia los métodos del derecho anglosajón? Sí, coincido. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Israel Morales Vázquez. Coincido con Israel Morales. Pero miren, yo la verdad es que, aunque he dedicado muchos años de mi vida a cuestiones académicas, siempre me gusta dar clases y dar enfoques en aula lo más prácticos posibles. Entonces, a mí estas diferencias un tanto teóricas entre sistemas jurídicos y el civil law o el derecho de tradición romano-germánica en oposición al derecho anglosajón o al derecho del common law o al derecho islámico, etc. Yo creo que eso, insisto, está bien para divertirse en el aula, para generar discusiones con los alumnos, pero en la vida real no tiene ninguna trascendencia, ninguna. ¿Los modelos se han ido acercando? Sí, por supuesto, como bien lo dice Israel. Se han ido acercando desde el punto de vista de la argumentación jurídica, se han ido acercando desde el punto de vista del uso de tecnologías, se han ido acercando desde el punto de vista del razonamiento probatorio, desde muchos terrenos y muchos aspectos. Y en ello no hay nada de malo, porque la ciencia jurídica, jóvenes, no se les olvide esto, oigan bien esto que les voy a decir. La ciencia jurídica es una ciencia práctica, es una ciencia aplicada. Hay ciencias, hay áreas del conocimiento de los seres humanos que son conocimientos abstractos. La matemática, por ejemplo.
Si ustedes en matemática, a través del razonamiento abstracto, intentan contestar a la pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Si hacen bien el razonamiento, la respuesta va a ser 4. En derecho, a la pregunta, ¿cuánto es 2 más 2, abogado? La respuesta es, vamos a un esquema de mediación y amigable composición, vamos a un juicio, en el juicio emplazaste a todas las partes, acreditaste tu dicho, dejaste probado que es 2 y no 3. O sea, en derecho, la respuesta a la pregunta 2 más 2 no es 4. La respuesta en derecho a la pregunta 2 más 2 es depende de muchos factores. Entonces, la ciencia jurídica es una ciencia práctica, es una ciencia aplicada. Y en ese sentido, a mí lo que me gusta, el modelo de enseñanza del derecho que yo propugno y que es el que yo hago en aula, es una enseñanza aplicada también, es una enseñanza práctica. Yo no me detengo demasiado, a diferencia de algunos muy queridos y muy respetados amigos que todo el tiempo están hablando de corrientes o de pensamientos, etcétera. A mí me gusta poder aterrizar las explicaciones en aula, poder hacerlo muy práctico, porque además no nos podemos dar el lujo en América Latina de perdernos demasiado en la teoría. Yo creo que en América Latina tenemos problemas tan difíciles y tan urgentes que hay que ver cómo los resolvemos con el derecho, cómo usamos el derecho como palanca de solución de problemas reales, de problemas de personas de carne y hueso. Y eso a veces tiene una urgencia y un sentido de la inmediatez que nos obliga a dejar a un lado quizá un tanto las pretensiones académicas o teóricas, que no digo que no sirvan, claro que sirven, y de eso hemos hablado hoy ya durante un largo rato, pero que no pueden quedarse ahí. Yo creo que esos desarrollos teóricos tienen que servir para bajar a la realidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Si el derecho no mejora la calidad de vida de las personas, no estamos haciendo la parte que nos toca, la parte que nos corresponde. ¿El derecho sirve para eso o no sirve para nada? El derecho trata de la vida misma y en ese sentido creo que tenemos mucho por hacer. Yo quiero agradecerles mucho su atención. Insisto, quiero reconocer a la Universidad de Guayaquil, a su asociación de estudiantes, a sus autoridades académicas, administrativas, a toda la comunidad de la Universidad de Guayaquil, a todas las personas que me regalaron su tiempo, su atención desde el Ecuador, un país al que le tengo enorme respeto. He viajado a casi todos los países de América Latina y cada vez que llego al Ecuador me siento como en casa. Ecuador y México se parecen mucho. Yo no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de visitar mi país, pero si algún día lo hacen van a ver que hay grandes semejanzas, hasta en la forma de hablar. Creo que no, porque uno de repente va a Chile o va a Argentina o Brasil, bueno, evidentemente Brasil con el portugués, y nota la diferencia lingüística, pero entre México y Ecuador hablamos de manera muy parecida y tenemos valores compartidos y tenemos preocupaciones comunes, así que para mí siempre es un privilegio y siempre estaré pendiente de la comunidad jurídica del Ecuador cuando me quiera escuchar, porque estoy muy agradecido con su país y les reconozco mucho el trabajo que han hecho. Repito, no sin problemas. Y lo digo porque a veces me critican en redes sociales cuando alabo lo que a mí me parece que es una buena constitución, que es la Constitución ecuatoriana del 2008. A mí me parece que en el texto es una buena constitución y de repente he leído críticas de algunos colegas profesores que dicen que por qué yo estoy avalando ese texto. Yo no me voy a meter en la política del Ecuador. La política del Ecuador, ustedes saben cómo resolverla. Yo lo que les digo, el texto de 2008 tiene cosas buenas. El texto. Si se aplicó bien, si se aplicó mal, si luego dio lugar a lo que todos ustedes saben y conocen en el anterior gobierno o en el actual gobierno y todo eso, es un problema político, pero no es un problema normativo. Yo leo esos 444 artículos que tiene la Constitución vigente del Ecuador y me parece que hay muchas cosas muy buenas. Y en ese sentido les tengo mucha admiración a lo que ustedes han conseguido. Así que gracias a la presidenta, gracias a la moderadora, gracias Elías por sus preguntas y a todas y todos ustedes por su tiempo. Y estamos pendientes en redes sociales. Estoy siempre muy pendiente de Twitter, de Facebook, del canal de YouTube que ustedes ya conocen y seguiremos este diálogo muy pronto. Muchas gracias por su atención y hasta otra ocasión. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil y a nombre de todos los asistentes, las personas que nos ven por Facebook Live, no queda más que agradecer. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.